Pues vamos a hablar de la infección del SARS-CoV-2 y el embarazo. Entonces, para hacer esta presentación es muy importante que sepamos pues varias cosas. Uno, que hoy en día no existe suficiente evidencia en el mundo médico, ¿sí? de estas dos entidades juntas. Eh, Obviamente, mientras más pase el tiempo, más experiencia vamos a tener. La experiencia que se tiene hoy en día de lo que es embarazo y SARS-CoV-2, ¿sí? es muy limitada. Y realmente estos datos los tenemos todavía de China y sabemos que el embarazo confiere una mayor susceptibilidad a presentar infecciones graves en otro tipo de padecimientos. ¿Y qué pasa con la infección viral y el embarazo? Hasta hoy en día, las pacientes embarazadas, las que han salido positivas, no le han conferido una transmisión vertical al bebé. ¿Qué significa esto? Que no han tenido los bebés no han salido positivos a la infección viral, al COVID-19. Ahora, sí ha habido productos, bebés que han salido positivos, pero no se sabe si esa transmisión sea porque la mamá se la pasó a través de la placenta al bebé. Nosotros aquí tenemos que tener hoy en día dos hospitales. Un hospital que maneje el COVID-19 y otro hospital que sea totalmente ajeno a COVID. Entonces, en las maternidades, en los hospitales que se atienden partos y cesáreas, también tenemos que tener dos secciones del hospital. Una que atienda exclusivamente pacientes sanas y no juntarlas con pacientes que tengan o que hayan salido positivas, ni siquiera pacientes que sean que se crea o que tengan la posibilidad de ser COVID positivas. Hay un protocolo muy específico para estas pacientes hoy en día. Y el protocolo va de la siguiente forma, o sea, tenemos dos tipos de pacientes, las pacientes confirmadas y las no confirmadas. Las pacientes que salen negativas se les maneja de una forma habitual y las pacientes que salen positivas, ¿sí? Hay que establecer, punto número uno y muy importante, la posibilidad o la probabilidad de que esta paciente tenga un evento por su misma condición de la infección, un evento de primordial atención. ¿A qué me refiero? Estas pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, o sea, independientemente de que estén embarazadas o de que tengan alguna otra cuestión, si es una paciente que tiene un problema de que no puede respirar, se le tiene que brindar atención inmediata. Ahora bien, si la paciente no tiene esa atención inmediata, pero también tiene una afección, un problema obstétrico inmediato, por ejemplo, un sangrado, por ejemplo, problemas obstétricos, problemas del bebé, entonces también se tiene que atender a esa paciente vamos a llamarle hospital COVID, y a la que está negativa en un hospital no COVID.
o sea, un hospital que atienda única y exclusivamente a pacientes que no tengan COVID. Tenemos varias formas de tratar esto. Pacientes que se sospecha la infección. ¿Cómo vamos a sospechar la infección en las pacientes? Pacientes que llegan con tos, pacientes que tengan fiebre, que tengan dolor de cabeza. De estas tres, si ya tienen dos de estas cuestiones y están acompañadas por problemas de que no pueden respirar, o sea, disnea se llama, problemas de dolor en sus articulaciones, problemas de dolor muscular muy intenso, problemas de que no pueden tragar ni siquiera saliva porque hay un dolor bastante intenso, mucosidad, inclusive puede haber pacientes que tengan conjuntivitis y dolor importante en el tórax. Si ya se junta con cualquiera de las otras dos, entonces ya tenemos que tener la sospecha infundada de que la paciente sea positiva a COVID. Ahora, de estas pacientes tenemos que también establecer si hay si estas pacientes tienen que entrar a terapia intensiva o no. Si requiere, nosotros tenemos que tomar en cuenta sus parámetros físicos. Si tiene fiebre, si les tenemos que tomar una cosa que se llama oximetría del pulso, que lo único que nos va a decir es qué cantidad de oxígeno está manejando esta paciente en este momento. A la oximetría ambiente, o sea, sin que tenga puntos nasales de oxígeno. Y entonces lo que tenemos que establecer es si tiene menos de 94% de oximetría de pulso, es una paciente que está en riesgo. Pacientes que tienen abundantes secreciones, algo que llamamos síndrome pleuropulmonar, pacientes que en vez de tener su presión elevada tienen su presión disminuida muy importantemente. Aún las pacientes que estaban manejando presiones altas durante el embarazo, si estas pacientes caen en una hipotensión, o sea, su presión arterial se disminuye, son pacientes que tienen mucho mayor riesgo. Es importante también ver pacientes que tienen trastornos del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque puede ser que la paciente entre en un estado de confusión mental, inclusive hasta coma. Vómito, diarrea y pacientes que tengan un descontrol en su glucemia. ¿Qué quiere decir esto? Que pacientes que les medimos el azúcar en la sangre y las tenemos totalmente descontroladas, puede ser que tenga el azúcar bastante elevada. Fiebre mayor de 39 grados. Y algo que nosotros como ginecólogos tenemos que establecer puntualmente es si tienen disminución de los movimientos fetales. Para nosotros los ginecólogos, una paciente que está embarazada y que disminuyes y que ella nos manifiesta que está disminuyendo y que nosotros lo podemos inclusive medir con un instrumento que se llama cardiotocógrafo, y vemos que se disminuyen los movimientos del bebé, pues es una paciente que nos está hablando de que el bebé está entrando en una fase de sufrimiento fetal. Entonces tenemos que tomar las medidas necesarias importantes en ese momento para llevar a ese bebé también a mejor término, sin olvidarnos obviamente de la mamá. Pacientes que se le rompe la fuente y otras complicaciones como serían zumbido de oídos de la paciente, que vean lucecitas,
y que empiecen con actividad uterina. ¿Qué quiere decir? Que empiecen con contracciones y que esas contracciones sean con un ritmo, con una periodicidad, y que este ritmo y periodicidad hagan que se modifique la apertura del cuello de la matriz. ¿Qué significa esto? Que la paciente entra en un periodo de trabajo de parto, porque la paciente puede tener la infección viral y a la vez puede empezar con trabajo de parto. Y esto en la literatura pues se nos ha comentado de que esto puede llegar a pasar, o sea, de que hay una incidencia mayor de bebés que nacen en forma prematura. Tenemos que establecer y tenemos que hacer un triage. ¿Qué es el triage? El término triage es para saber dónde o cómo vamos a manejar a nuestra paciente. Tenemos que determinar la atención recíproca de la paciente, o sea, lo que habíamos hablado de los síntomas graves de la paciente. Si está sospechosa, manejarla y hacerle la prueba, y si está positiva, manejarla en un centro, en el hospital COVID, como habíamos dicho, y hacerle las pruebas moleculares. Si aparte de eso tiene riesgo obstétrico, o sea, que riesgo para el bebé, ¿sí? Manejar a la paciente en una unidad especializada para ello. ¿Cuáles serían los criterios para meter a esta paciente en una unidad de cuidados intensivos? Pues lo que tenemos que hacer es debemos de establecer si hay criterios mayores o criterios menores. Los criterios mayores es que, pues como les había dicho, si hay necesidad de que la paciente la tengamos que ventilar mecánicamente. ¿Qué significa esto de ventilar mecánicamente? Pues hacer que nuestra paciente, ponerla en un respirador, ¿sí? En un respirador, que este respirador conectarla porque el problema de la enfermedad es que no pueden respirar las pacientes, no pueden ejercer esa ventilación, y tenemos que hacerlo en forma artificial. Otra cosa muy importante son estas pacientes que caen en shock, en hipotensión, y tenemos que meterle a estas pacientes medicamentos y líquidos en forma mucho más agresiva, y meterle medicamentos que se llaman vasopresores. Estos vasopresores lo que van a hacer es cerrar las arterias para que el flujo de líquidos les llegue más prontamente. Y eso no se puede hacer en cualquier lado. Eso se tiene que hacer con una vigilancia estrecha en una unidad de cuidados intensivos. Si la paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, o sea, está muy agitada, quiere decir, es un dato bastante importante. Y a la paciente se le puede tomar y se le debe de tomar una placa de tórax y ver si hay datos o infiltrados inflamatorios muy importantes. El dato más importante que tenemos y que tenemos que evitar es el deterioro de la madre, ¿sí? Ya sea por su propio problema de la infección, y secundariamente el deterioro de ese bebé. Entonces aquí tenemos que agarrar y establecer
prioridades en cuestión del manejo de nuestra paciente. Pero es muy importante que sepamos y que nuestra comunidad entienda que hoy en día contamos con 2 tipos de hospitales. ¿Y eso qué significa 2 tipos de hospitales? Que en el mismo hospital llega la paciente y se le puede, si es una paciente sospechosa o paciente que ya sabemos que es positiva, se maneja en el hospital COVID, y en ese hospital ahí se puede, o sea, dentro del hospital, válgame, se puede atender la paciente, y si no tiene los datos de COVID positivo, la podemos atender, o la tenemos que atender y no juntar. Eso es muy importante. No podemos juntar a estas 2 pacientes. Aunque las 2 pacientes estén embarazadas, aunque las 2 pacientes tengan alguna urgencia obstétrica, no podemos en un momento dado juntar a las pacientes en las que nosotros sospechemos que tengan la enfermedad infecciosa viral, junto con las pacientes que no lo tengan. Entonces, y hoy en día en algunos hospitales privados, en los 2 que yo manejo, en los que manejo más, existen todos los elementos necesarios para atender a las pacientes que llegan con un cuadro positivo y estén embarazadas, y con un cuadro negativo y que estén embarazadas. Y muy importante establecer pues la seguridad que le vamos a dar a nuestras siguientes pacientes, porque si nosotros juntamos nuestras pacientes que están positivas, aunque estén embarazadas y aunque tengamos la necesidad de atenderles su cuestión obstétrica, o sea, parto o cesárea, y si las juntamos con las otras pacientes se nos va a contaminar, y finalmente lo que vamos a tener es que vamos a tener una población revuelta entre pacientes positivos y negativos, y a fin de cuentas esta paciente se va a positivizar. Algo que me preguntan mucho y que quiero asentar es la lactancia. Ya para finalizar y para no aburrirlos mucho, ¿está contraindicada o no está contraindicada la lactancia en pacientes que salen positivos? Si la paciente, o sea, ya sabemos que y se ha visto que no hay partículas virales, o no se ha visto partículas virales que pasan a través de la leche. Lo que sí tenemos que establecer es que si la paciente está positiva y quiere lactar a su bebé, la paciente se tiene que evitar o sea, como cualquier paciente que sale positivo, tenemos que ponerle su mascarilla, de preferencia una mascarilla de protección elevada como la N95, para que ella no le transmita, no a través de la leche, sino a través de sus secreciones nasales y vocales a su bebé la infección viral. Entonces tenemos que procurar tener a la paciente con esa mascarilla, y si la paciente está en condiciones de lactar, es posible la lactancia materna. Si la paciente está con un problema de insuficiencia ventilatoria, no puede respirar bien, y entonces lo que tenemos que hacer es tomar esa leche y pedirle a la paciente o sacarle esa leche. Entonces, lo que yo les aconsejo a todas las pacientes, a todas las mujeres embarazadas, ahorita vimos las pacientes cuando llegan al hospital, no evitar y no olvidarnos que la paciente embarazada, ¿sí?, tiene que ser vista por su ginecólogo durante todo el embarazo, independientemente de que estemos en una situación en la que no podemos salir a la calle. Una de las razones por las cuales yo salgo de mi casa y veo a mis pacientes
es cuando tengo una paciente embarazada y tengo que ir al consultorio a verla y tengo que estar vigilando a mis pacientes y tengo que estar vigilando que esa paciente no se deteriore y no se deteriore la salud del bebé durante todo el embarazo. Y tenemos que seguir a nuestra paciente. Nosotros aquí en el consultorio lo que hacemos es inmediatamente que la paciente ingresa a nuestro consultorio, desde la entrada, si la paciente no tiene mascarilla quirúrgica, nosotros le proporcionamos una a nuestra paciente, y de preferencia, si la paciente va a venir acompañada, que sea nada más con una persona. Evitar a toda costa que la paciente llegue tanto a consultorio como a maternidad acompañada por más de una persona, llámese la abuela, la suegra, el perico, quien sea. Vamos a tratar de evitar todo ese tipo de acompañantes y tratar de que sea acompañada de una persona. Nota muy importante es que si la paciente sale positiva y se va a una sala, a la parte del hospital COVID positivo, pues no va a estar acompañada por ninguno de sus familiares. Después de que entran al consultorio, nosotros lo primero que hacemos es preguntarle a la paciente sus manifestaciones, si ha tenido tos, si ha tenido problemas para respirar, si ha tenido secreciones. Si está negativa, lo más seguro es que esta paciente, por lo menos en ese momento, sea negativa a la prueba de COVID. Y entonces procedemos a la vigilancia del bebé. Tomamos la presión de la paciente y, insisto, se le da un cubrebocas si la paciente no viene con uno. Y en el consultorio se le toman sus signos vitales, principalmente temperatura, presión. Vemos cómo sigue su peso, vemos cómo está ese bebé en general. Si ya es de término, le hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer al final del embarazo. Siempre cuando viene la paciente cada semana, le hacemos un registro cardiotocográfico. En el consultorio tenemos este aparato, que lo que hace este aparato es medir, por un lado, la frecuencia cardíaca de nuestro bebé, y en otra línea, en la parte de abajo, y lo grafica, que eso es muy importante, porque nosotros podemos ver si la paciente tiene alguna contracción, cómo maneja nuestro bebé esa contracción de la mamá, y en forma continua, por lo menos 20 minutos. Y en esos 20 minutos de registro nosotros nos podemos dar perfectamente bien cuenta de si es un bebé que tiene una baja reserva, o sea, es un bebé que probablemente no pueda tolerar bien las contracciones de la mamá, y por lo tanto, si la paciente va a tener un problema de que no tolera bien porque tiene sufrimiento fetal, pues lo que tenemos que hacer es terminar con el embarazo por vía cesárea. Si nosotros vemos que está tolerando bien su registro cardiotocográfico, su registro que hacemos en el consultorio está perfectamente bien, lo que tenemos que hacer es, este registro nos da una pauta para saber que este bebé y esta mamá están bien, por lo menos dentro de la siguiente semana. Y la siguiente semana volvemos a hacerle otro registro, y así hasta que la paciente entra en trabajo de parto. Y durante el trabajo de parto también se hace el registro y podemos observar
la frecuencia cardíaca antes, durante y después de la contracción. Eso es muy importante y la norma oficial mexicana lo dicta y así lo tenemos que hacer, determinar y checar bien la frecuencia cardíaca en nuestro bebé antes, durante y después de la contracción. No sé si hay alguna pregunta. Es también importante que sepan que nosotros en el hospital contamos con el equipo de protección personal. El equipo de protección personal es muy importante para cubrirnos a nosotros como médicos, cubrir a nuestro personal, o sea, las enfermeras, el personal que está a cargo de la cuestión administrativa, y los médicos que están asistiendo, el anestesiólogo, en este momento a nuestra paciente. No se espanten cuando lleguen al hospital si la gente llega con ustedes y las ve y tienen gorro, cubrebocas, nosotros nos ponemos gogles, porque a través de la conjuntiva también puede entrar el virus. Entonces es un equipo de protección para el personal médico, ahora sí, que el que está del otro lado. Y la paciente únicamente requiere de cubrebocas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aumentar? Por favor. Si no, estoy a sus órdenes. Mi consultorio es el consultorio 305 de la Torre de Consultorios del Hospital Español. Sí, en el edificio no tan nuevo, no me gusta decirle viejo, en el edificio en la Torre Antigua. Y el consultorio 140 de la Torre de Consultorios del Hospital Ángeles de las Lomas. Muchísimas gracias.